Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre las lecturas que hice en el mes de mayo. Me encanta tanto estar al día con los resúmenes de lecturas, adoro. En el mes de mayo, ¿cuántos libros estuve leyendo? No lo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿6? Oh my god, solo 6. Bueno, ok, it's okay. Mayo fue un mes un poco extraño, sobre todo porque estaba cerrando el cuatrimestre, estaba con entregas finales, trabajos, presentaciones y un poco arriba. Y sobre todo estaba con mis lecturas obligatorias de clase. Tengo 2 asignaturas de literatura, voy a buscar mi café. Y este cuatrimestre sí que las lecturas de literatura que tuve fueron bastante demandantes porque nos mandaron a leer bastantes libros en clase. Y libros enteros, no solamente fragmentos, que obvio, en algunas leímos fragmentos, pero la mayoría de libros de los que vamos a hablar en este video el día de hoy son lecturas que leí para la universidad. Por si no lo saben, yo estoy estudiando literatura, entonces pues los libros que leo pues corresponden mucho con la carrera. Y en fin, por si es primera vez que ven un resumen de lecturas, básicamente yo les cuento aquí todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes, siendo este el caso de mayo. Hago una breve sinopsis del libro, qué tal me pareció y si lo recomiendo o no. De todas formas, si no quedó del todo claro, a medida que avance el video se va a ir entendiendo mejor. Y aunque no haya leído tantos libros, yo me conozco y es muy probable que me extienda. Por lo tanto, sin más nada que decir, creo que ya podemos comenzar. Ok, me voy a dejar el micrófono aquí. No sé si se escuche bien de audio, pero miren, sinceramente me da igual, quiero tomar mi café. Mayo yo lo comencé bastante a tope porque leí un libro la madrugada del 1 de mayo, literalmente fue un venazo, tenía que leer o estaba editando un video para YouTube, no recuerdo exactamente qué fue lo que era, pero me dio por agarrar un libro de Ali Hazelwood y ese es La química del amor. Yo a Ali la había leído con La hipótesis del amor y Check and Mate, ambos libros los leí en inglés y este es mi primer encuentro con la autora en español, lo compré el verano pasado, no, lo compré como recompensa por terminar mis exámenes finales el año pasado cuando terminé exámenes de segundo de carrera y dije, para el veranito esto pega un montón y prácticamente fue un regalo para la Alaska del siguiente verano, para la Alaska que terminara los exámenes finales de segundo cuatrimestre pero de tercero de carrera, no del segundo. Y sinceramente me fascinó, le puse 3 estrellas. Yo sé que no soy mucho una lectora de romance, pero este libro creo que lo leí en el momento correcto y es que estaba muy estresada, encima venía leyendo libros muy complejos, 2 lecturas para clase, había leído Endgame de Samuel Beckett y la lectura rusa del mes de abril, por lo tanto tenía como la cabeza un poco hinchada, ¿saben? No tenía ganas de pensar mucho y este libro me vino muy bien en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como las lecturas de romance, pues este es un libro bastante predecible. No tiene nada de malo, ¿ok? Yo no estoy diciendo que porque Ali tenga una fórmula en sus lecturas esto quiere decir que automáticamente sean malas, en lo absoluto, yo no estoy diciendo eso, pero sí es verdad que este es un libro que se parece muchísimo a La hipótesis del amor y que tiene pues ciertas características parecidas también a Check and Mate, pero lo que les digo, yo no he leído todo lo que ha escrito Ali, por lo tanto no soy quien para hablar, pero desde mi punto de vista esto se parece a lo que he leído de ella antes. ¿Me molesta? En lo absoluto, sobre todo porque yo iba a leer ese libro con esta mentalidad de quiero una cosa tontorrona, que me la pase bien leyéndola y que lo termine en un día si hace falta, y el libro es medio gruesito y lo leí exactamente en 23 horas. Habría estado genial grabar un blog de lectura, la verdad. Pero bueno, ¿qué seguiremos en La química del amor? Pues la historia de Vi. Ella es una recién graduada de la especialidad, creo que bioquímica. Yo soy de humanidades, chicos, no me sé el nombre de las carreras de las ciencias, perdónenme de todo corazón, esto lo leí hace un mes. Lo que ella estudió estaba relacionado con la biotecnología cerebral, es decir, ella era experta en el cerebro. Su especialidad era el cerebro humano y crear artefactos que funcionen y que no le hagan daño pues a la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Que ella está en una situación precarizada porque acaba de dejar su trabajo, trabaja en una compañía no muy favorecedora y lo que intenta es pues poder trabajar en lo suyo. Ella quisiera ser científica y pues trabajar en cualquier empresa en la que le permitan diseñar tecnología para el cerebro. Y justo el libro arranca cuando la NASA contacta con ella, ya que hay un nuevo proyecto de un nuevo lanzamiento espacial y están diseñando los trajes para los astronautas y están teniendo problemas con el casco. Por lo tanto necesitan a una experta en el tema y por eso contactan con Vi. Mucha introducción, no sé por qué estoy tan habladora hoy, al final el video va a quedar eterno. El punto es que Vi llega a este nuevo trabajo y se da cuenta que su compañero de trabajo justo va a ser el chamo que le caía terrible en la maestría. Estaban haciendo el mismo máster, ni siquiera estudiaron juntos la carrera y se llevaban fatal. El chico nunca la miraba a la cara, siempre la evitaba y todo lo que veremos a lo largo del libro es cómo Vi intenta hacerse un lugar pues en la NASA, que no es cualquier cosa, siente que tiene que probarse ella misma y encima tiene un trabajo bastante difícil porque es el de diseñar cascos para astronautas. Mucha responsabilidad, ella se siente capacitada, es como ver los retos de una mujer en las ciencias básicamente y para sorpresa de nadie pues
Esto es una historia de romance en la que, trabajando juntos, Levi y Vi se dan cuenta que en realidad se llevan bastante bien, y todo lo que veremos a lo largo del libro es esta circunstancia de Vi tratando de hacerse un lugar en su nuevo trabajo y probándose ella misma que sí lo vale. Es una lectura muy buena. A ver, yo le puse 3,5, sobre todo porque lo leí, chicos, en 23 horas. Fue un vicio tremendo. Yo soy ese tipo de chica que funciona por hiperfijación, y si puedo terminar algo en 24 horas, si puedo ver una serie de películas en 24 horas, si puedo leer un libro entero en 24 horas, este va a tener un lugar bonito en mi corazón porque fue una cosa que me consumió mientras lo leía. No que yo lo consumí, sino que mientras lo consumía, me consumió. No sé si esto tiene sentido, pero para mí sí. Y en fin, fue bastante bueno, pero tienen que tener en cuenta esto, que es una lectura bastante predecible. Si han leído romance, esto no tiene nada innovador, sobre todo si ya han leído a Ali con anterioridad. Me gustó más que Check and Mate, sobre todo porque Check and Mate es mucho más de competencia, de competitividad. No es tan romántico. Y eso que es un romance, sí es romance obviamente, pero es como que, no sé, me parece que los primeros libros de Ali Hazelwood son suavecitos y tienen que ver con lo que yo soy, con el tipo de cosas que me gustan. Mientras que las cosas que ha ido sacando después, sus recientes publicaciones, son un poquito más deep, más intensas, y ya no va tanto conmigo. Pero bueno, La química del amor estuvo increíble, lo leí en 24 horas, me dio la vida entera, pero es eso, tengan en mente de que es predecible hasta atrás. Vamos a comenzar con las lecturas de clase, 2 libros seguidos. Voy a mencionar que estuve estudiando mi asignatura de literatura norteamericana, literalmente el video anterior en el que les hablo sobre los narradores testigos, di muchísimo la chapa con mi asignatura de literatura norteamericana, y en este video también lo haremos porque llegó una nueva profesora a la asignatura, una profesora a la que le tengo muchísima estima. Me encanta cómo da clase, me encantan los libros que siempre manda a leer, y nos mandó a leer a Mark Twain y a Louisa May Alcott para clase, y yo fui muy feliz. Empezamos con An Old Fashioned Thanksgiving de Louisa May Alcott. Esta es una historia corta. Los libros enteros que suelo leer en clase son relatos cortos, cosa que me viene de locos para este año, que saben que estoy súper intensa con los relatos cortos. Me encantan las historias de relatos cortos, los libros breves, están dándome la vida, y An Old Fashioned Thanksgiving no fue la excepción. Fue maravilloso, sobre todo al ser una lectura corta. No quiero destriparlas, pero háganse una idea que seguiremos la historia de una familia que vive en una granja en el Estados Unidos del siglo XIX. No son personas ricas, pero tampoco son personas pobres. La comida la consiguen sobre todo plantándola, y el libro arranca cuando es Día de Acción de Gracias y esta familia va a celebrarlo con otros familiares, pero ocurre una especie de emergencia y los padres tienen que irse y dejan a todos sus hijos en la granja haciéndose cargo pues de la cena. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños intentan hacer el rol de sus padres, de hacerse responsable, actuar como personas grandes y maduras, y lo que veremos a lo largo del relato es como en realidad los valores que ellos están inculcando pues son unos bastante tradicionalistas y un poco a la vieja usanza. En fin, siempre bajo el foco de que el tenerse mutuamente, el estar en familia, siempre va a ser la tradición más bonita y la que realmente vale. No si tienen mucha comida, no si tienen poca comida, sino estar en compañía. Y a mí me pareció maravilloso. Una lectura súper cálida, bonita, hiperrealista, sobre todo muy descriptiva. Sientes que estás viendo un cuadro mientras lees el relato. Son 20 páginas, no es mucho, pero es todo muy visual, es todo que te lo puedes imaginar perfectamente en la cabeza. Eso sí, los personajes no son la gran cosa, o sea, al ser un libro de relatos cortos no se profundiza en ningún personaje, casi todos son planos, no llegamos a conocerlos bien del todo, pero yo creo que el valor de esta obra, por decirlo de alguna manera, es verla desde fuera, el reconfort que hay detrás de ver un cuadrito en el que se refleja una escena familiar, ¿saben? A mí me fascinó, me pasé súper bien analizándolo en clase porque obviamente al leerlo en clase pues nos dedicamos a desgranarlo parte por parte, y aparte me voy a examinar de él este junio, y en fin, no hay nervios, no hay presión, chicos. Pero vaya, que fue una lectura tremenda. A mí me encantó muchísimo. Ah, por si no lo sabían, Louisa May Alcott es la escritora de Mujercitas, uno de mis clásicos favoritos, de los primeros que leí en mi vida. También altamente recomendado. Nunca había leído otra cosa que no fuera de ella y me encantó. Este relato corto me recordó muchísimo a Mujercitas en esencia. No porque sea Mujercitas 2, sino como que se nota el estilo de Louisa May Alcott. Ella fue una persona muy reconfortante. Ella creía firmemente en las escenas cálidas y el reconfort de estar acompañado en familia, y se refleja en su obra. En fin, se las recomiendo muchísimo, sobre todo por si están pasando un mal momento. Eso sí, es una lectura bastante otoñal. Me hubiese gustado leerla cuando ya está a punto de llegar el frío y es casi Halloween, pero no, todavía no es ese tipo de calidez, casi muy pumpkin spice, así.
La segunda lectura que estuvimos leyendo para mi asignatura de literatura norteamericana es The Celebrating Jumping Frog of Calaveras Country de Mark Twain. También es un relato corto. Es un relato corto en el que reflejan la realidad del sureste de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, cuando la fiebre del oro estaba atacando y todo el mundo estaba trabajando en situaciones súper precarias, las mujeres y los niños trabajando, sobre todo trabajos precarizadísimos. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando di muchísimo la lata sobre el narrador testigo? Pues este es un narrador testigo. Este relato en concreto empieza cuando un forastero, un hombre que no vive exactamente en Calaveras Country, que es esta zona en la que tiene lugar la historia, llega y le pregunta a un pueblerino sobre Leonidas Smiley, un reverendo, un buen hombre, una persona que conoce, que de hecho lo mandaron a hablar con él. El narrador de esta historia, Simon Wheeler, se confunde y piensa que le está preguntando sobre Jim Smiley, uno de los más grandes estafadores de Calaveras Country. Y claro, nuestro protagonista es como testigo del chisme que le va a contar el narrador de la historia, un hombre que fue estafado por el propio Jim Smiley. Y todo lo que veremos a lo largo del relato corto, que tiene 15 páginas o menos, es las hazañas del Smiley, de cómo se encargaba de estafar a gente, cómo tenía sus animales recontra mega entrenados para ganar carreras, para tener ventaja sobre el resto, más que todo para sacarle dinero a la gente, porque Jim Smiley, este estafador, era adicto a apostar. Da igual si era por una cuestión de dinero o no, solo quería probar que tenía la razón, aunque se tratara de situaciones incluso moralmente incorrectas. Y como era una persona de mierda básicamente, y es cine, me gustó muchísimo más que el de Luisa May Alcott. Al de Luisa le puse 3,5 estrellas y al de el Jumping Frog, todos le decíamos el Jumping Frog porque el sapo tiene muchísima importancia en el relato, le puse 4,5 estrellas y me dio un venazo por querer leer a Mark Twain en ese momento. Dije, ¡ay, quiero volver a leer a Mark Twain! Porque a mí me encanta Mark Twain, chicos. Fue uno de los primeros autores que leí en mi vida cuando tenía 11 años. Leí Huckleberry Finn y Tom Sawyer y no le sigo leyendo, he leído las cosas célebres de él y me dio un venazo, me dieron ganas de comprarte un libro de él, pero me voy a aguantar, voy a esperar a ir a librerías de segunda mano y conseguir a buen precio pues libros de Mark Twain, porque encima se pueden conseguir súper barato. Y este sí es un relato al que me niego rotundamente no salir bien en el examen. Yo quiero salir bien en el examen de este relato corto porque me fascinó, se los recomiendo muchísimo. Y en general recomiendo a Mark Twain porque sus historias tienen un toque irónico, un tono en el que cree que el lector es lo suficientemente inteligente. Saben que la semana pasada les hablé sobre los narradores testigos. Una cosa que creo que no mencioné es que me gustan mucho los narradores testigos porque yo siento que ellos creen al lector lo suficientemente inteligente y no lo toman por sentado y no le dan las cosas en toda la frente, no les dan las cosas de manera evidente, sino que quieren que el lector piense porque lo cree capaz de pensar. Y siento que The Jumping Frog hace esto, cuenta la historia al lector de una manera en la que hace que el lector reflexione, como que el lector llega a sus propias conclusiones, no te lo dice del todo el narrador, sino como que te lo deja caer para que tú en tu entendimiento te des cuenta de cómo funcionan las cosas en el Estados Unidos de la fiebre de oro, el aprovecharse, el si tú no te aprovechas de la gente se aprovecha de ti. Y no se trata tanto de ser mala persona, sino de tener que aprender a lidiar con tus circunstancias. Y es cine, no podía recomendarlo más con todas las letras y definitivamente todo el mundo tiene que ir a leer a Mark Twain. Ahora, la cuarta lectura que hice durante el mes de mayo es El nervio óptico de María Gainza, y este es un libro con el que cerré el club de lectura de mientras. Todo es muy triste porque ya no voy a seguir asistiendo a ese club de lectura porque tanto Jesús como Nuria, que son los creadores y los que dirigían el club, pues se van de Almería y el club ya no va a seguir estando. Yo voy a estar muy triste porque leí un montón de cosas increíbles. Gracias a ellos conseguí un libro que cambió mi vida por siempre, gracias a ese club de lectura y ese Barleby, el escribiente de Herman Melville. Y para cerrar el club de lectura, la lectura que hicimos durante el mes de mayo es El nervio óptico de María Gainza y me fascinó, le puse 4,5 estrellas. Me planteé incluso ponerle la puntuación perfecta, pero no lo hice, sobre todo porque, antes de contarles qué me pareció, creo que tienen que saber que este es un libro de relatos cortos en el que se ambientan en la Argentina de los 2000 y sé que esto puede recordarnos un poco a Mariana Enríquez, pero no es exactamente terror. Todos estos relatos se ven relacionados y el punto que los une es el arte. Es el lugar que tiene el arte en la vida de las personas, es el lugar que ocupa el arte en las inquietudes de las personas y cómo el arte puede ser capaz de otorgarnos
quietud en el medio del desastre. Son relatos cortos fascinantes, sobre todo porque proponen ideas muy únicas. Yo no había leído nada como lo que leí en El nervio óptico, en el que se salta de tipos de narradores, en el que utilizan la vida de ciertos pintores, ciertos artistas para hacer apologías a vidas mundanas, vidas que podrían ser perfectamente la tuya y la mía. Y no solamente eso, sino que construyen la historia de manera que la vida del artista, del creador, del pintor de la obra se puede reflejar, se puede identificar de cierta manera con la vida del personaje que está contándonos ese relato corto. En el club de lectura se barajearon ideas increíbles. Allí muchas personas dijeron que no tenían idea de arte y que perfectamente la autora pudo haberles colado un artista que no existe, un cuadro que realmente no existe, y ellos se la habrían creído perfectamente, no habrían dudado de ella en ningún momento, porque ni fueron a buscar referencias, es decir, ni a buscar la pintura de la que habían hablado o buscar la vida del pintor, sino que ellos se dejaban llevar con la obra y estaba tan bien conseguida y tan bien escrita que fueron capaces de dejarse fluir sin tener referencias. Un punto para debatir bastante bueno en el club de lectura fue la necesidad de referencias. Me recuerdo que una mujer dio un punto buenísimo en el que dijo que da para investigar o para debatir o para discutir un poco la idea de la literatura como necesitado de referentes, es decir, somos incapaces de leer un libro sin tener una imagen delante, sin tener la referencia, sin tener la vida del autor al lado, sin utilizar Google básicamente. Y no solamente eso, sino que muchas personas, sino que también se barajeó la idea de que probablemente el propósito de este libro realmente no era hacer que el lector tenga más conocimientos artísticos o que se sienta como una especie de guía en un museo que te va contando la vida del autor para que tú entiendas la obra, sino que sencillamente parecía él, hago esto porque quiero, no hay un propósito, es tan fácil como me siento en la cafetería y escucho el chisme que está pasando al lado y te lo cuento relacionado con lo que hice hoy, que fue básicamente ir al museo. Y como ese chisme del que me enteré estando en la cafetería, pues me recordó un poco a una de las obras que vi en el museo. No sé, es maravilloso, a mí me parece una lectura increíble y voy a seguir leyendo María Gainza seguramente. Me pareció súper único. Creo que el único libro que tiene esta característica de unir el arte con la vida probablemente sea El jilguero de Donna Tartt, y no he vuelto a leer una cosa así desde aquel entonces, y eso fue en el 2022, háganse una idea. Y no lo sé, me parece cine. No le puse la puntuación perfecta, que es lo que les había contado antes, sobre todo porque hubieron algunos relatos que no me parecieron tan disruptivos, tan increíbles, tan wow, una cosa loca. Hubieron algunos que sí que llamaron muchísimo mi atención y que se sintieron brutales, pero otros que fueron sin más y está bien. Por lo tanto, 4,5 estrellas es muchísimo, porque creo que eran 11 relatos, de los que me gustaron 7 o 8 creo. O sea, no me gustaron o me parecieron sin más 3, si no me equivoco. Por lo tanto, 4,5 estrellas. Y se los recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta mucho el arte. Si son personas artísticas que les gusta pintar o se ven movidos por el arte, 100% les recomiendo El nervio óptico. Mucho más tarde. Hi. Bueno chicos, flashé, me desconcentré, pero me desconcentré literalmente una semana entera porque yo grabé el principio del video el domingo pasado y hoy es sábado. Mañana se supone que tienen el video en el canal y todavía me faltaban grabar mi opinión sobre 2 libros más que leí pues en el mes de mayo. Así que vamos a terminar este video, ¿no? El quinto libro que leí en el mes de mayo fue un regalo que me hizo una de mis más grandes amigas, Cita. Ella me trajo Letters to a Young Poet de Rainer Maria Rilke. Me lo trajo de regalo desde Rumanía, lo cual significa un mundo y más. Y claro, yo lo tenía conmigo desde marzo y como es una lectura súper breve dije ok, voy a leerla ahorita en mayo que estoy de exámenes finales, de entregas finales. A lo mejor puede ser una lectura ligera que me ayude a sobrellevar este estrés de la mejor manera. Y aunque no fue del todo ligera, sí fue una lectura muy reflexiva que te llevan de la mano para aprender algo a través de ellas. Y es que en este librito vamos a leer 5 o 6 cartas que le envía Rainer Maria Rilke a un alumno, a un joven poeta, pues que le envía sus poemas y quiere saber pues su feedback, qué opina sobre lo que escribió, sobre su poesía. Y lo que hace Rilke aquí es básicamente compartir sus pensamientos tanto con el receptor de las cartas como con el lector de las mismas. Reflexiona mucho sobre temas como la autocomplacencia, la autoexigencia, cuál es la sensibilidad del artista y el poeta como creador, la importancia que tiene la poesía en la vida y sobre todo cómo escribirla de la mejor manera posible. No se siente tanto como una guía para ser poeta, pero sí una guía para hacerle caso a tus instintos.
instintos. Aquí María invita al lector y al receptor a no utilizar la ironía, a dejarse llevar por sus emociones, por lo moralmente incorrecto, sobre todo por lo que mueve más emociones, el amor, el odio, lo sexual. Es una obra muy completa. A mí me ayudó sobre todo a ver la escritura de manera diferente, a ver los poetas de manera diferente, y como nunca había tenido un contacto con Rilke, pues sinceramente creo que este fue un buen comienzo. Le puse 4,5 estrellas. Perfectamente le puedo haber puesto más, pero no lo hice porque se me hizo breve. Sobre todo cuando lo terminé dije, me falta algo, ¿saben? Siento que retrata también lo que se siente y significa ser joven, que una vez terminado de repente se sintió efímero de golpe, como esa juventud, ¿saben? Ese rayos, no me puedo creer que esto acabó de repente, sobre todo porque me acompañó pues una semanita o así, unos 5 o 6 días, y una vez terminado pues no me sentí del todo bien, porque quería seguir leyendo, no porque el libro no fuera bueno. De hecho el libro fue increíble y espero seguir leyendo a Rilke en el futuro. Lo único es que no he investigado mucho sobre su vida, sobre todo investigué sobre la explicación de las cartas porque quería entender de qué iba cada una. Hay algunas que son profundamente religiosas y cuestionadoras. Son cartas que podrían perfectamente hacer paralelismo o espejo a Retrato del joven artista adolescente de James Joyce, mi mejor lectura del año, como bien saben. Es un coming of age. Seguimos el crecimiento de nuestro protagonista Stephen Dedalus desde que es literalmente bebé hasta que se convierte pues en un joven artista cuando está en la universidad y piensa qué va a hacer con su vida. Pues yo siento que Letters to a Young Poet podría aplicarse perfectamente a Retrato del joven artista porque se siente como una guía para sobrevivir a la juventud, para dejarse llevar por la juventud de la mejor manera posible y de la manera más artística posible. Altamente recomendado. Yo lo leí en inglés, no tengo ni idea de cómo será el trabajo en español. Sé que lo trae Alianza Editorial y pues si les interesa todos estos temas de inquietudes juveniles, sobre todo de cara a lo artístico, gente que quiere dedicar su vida al arte y escribe sobre ello en su literatura, pues Letters to a Young Poet me parece imperdible. Tienen que ir a leerlo sí o sí. Y ahora sí, vamos a cerrar con broche de oro el resumen de lecturas porque vamos a hablar sobre el libro que me acompañó literalmente todo el mes de mayo, y ese es El regreso de Sherlock Holmes, el libro más gordo de Sherlock Holmes, casi 400 páginas, 360 por aquí, y es un libro de relatos cortos con 13 relatos, y aunque yo no sé del todo si les puedo contar de qué tratan estos relatos porque son relatos y no quiero spoilearles ninguno, sí puedo decirles que la premisa de todo esto es el regreso de Sherlock tras el problema final, tras su gran desaparición. No sé si esto es spoiler, pero en las memorias de Sherlock, el libro de relatos cortos anterior a este, Sherlock tiene un accidente, vamos a decir que Sherlock muere. No sé si esto es spoiler de verdad, lo siento, pero es que en verdad Sherlock Holmes tiene como 100 años, dudo mucho que esto sea spoiler. Es verdad que luego de las memorias de Sherlock viene el sabueso. Es cierto que luego de las memorias viene el sabueso de Baskerville, pero cronológicamente el sabueso ocurre antes y diríamos que el regreso es lo que ocurre después de las memorias. Y lo que veremos a lo largo de este libro de relatos son los casos más célebres de Sherlock y Watson tras 2 años de estar sin dedicarse a la investigación. Y es un libro de relatos muy emocional y creo que esto es bastante paradójico teniendo en cuenta que se trata de Sherlock Holmes. Los libros de Conan Doyle no se caracterizan específicamente por ser emocionales, pero sí siento que tanto Watson como Sherlock, tras la desaparición de Sherlock, evolucionan como personajes y dejan de ver todo de manera tan analítica, científica, explicativa. Sobre todo siento que esto ya se introducía en el sabueso de Baskerville, con temas un poco más paranormales que no tienen necesariamente una explicación o base científica, sino que la mitología y lo sobrenatural es lo que toma más protagonismo en el sabueso de Baskerville, que es este libro rojito aquí. De la manera en la que transicionan desde el sabueso de Baskerville al regreso de Sherlock sobre estas temáticas un poco más inexplicables científicamente hablando, siento que en el regreso se retrata súper bien. Y hablaba antes de un crecimiento en los personajes de Sherlock y Watson, sobre todo de cara a lo emocional, ya que en los primeros libros de Sherlock vemos que tanto Watson como Sherlock son hombres profundamente científicos que no se dejan llevar por sus emociones ni sentimientos, y sí, por supuesto que hay un sentimiento de justicia detrás de la necesidad de pues investigar todos estos casos, encontrar a estos criminales, pero como lectora yo no diría que Sherlock Holmes sean novelas que se caracterizan por ser novelas movidas por las emociones, sino por la justicia. Y aquí en el regreso pues se ve cuestionado un poco eso, tanto Sherlock como Watson se dejan llevar un poco por sus emociones. Me sorprende mucho como lectora teniendo en cuenta que he leído todo esto de Sherlock con anterioridad, que para Watson los casos más destacables, los más célebres de Sherlock sean aquellos que no necesariamente lo hagan quedar bien éticamente hablando, sino
que demuestran que Sherlock se está ablandando con el paso del tiempo, que la edad no es que necesariamente le está afectando, pero sí 2 años fuera de Inglaterra, lejos de Sherlock, lejos de la señora Hudson, lejos del mundo que él ama y protege, porque independientemente de que Sherlock diga que no es una persona comprometida emocionalmente y que trata de desapegarse y no depender de nadie en ningún aspecto, nosotros sabemos que siente una estima y un cariño particular por Watson y podemos imaginar perfectamente que el estar 2 años lejos pues le afectaría y normal, ¿saben? A mí me encantó pues esta evolución. Me fascina el hecho de que Sherlock no sea un personaje estático, sino que con el paso de los libros podamos verlo un poco más humanizado, un poco más sentimental, un poco contradiciéndose al Sherlock de los primeros libros, que mucha gente, he visto en las reseñas de Goodreads, critica los últimos libros de Sherlock porque sienten que no se sienten tan Sherlock, que la esencia de Sherlock se pierde con el paso de los libros, con el paso del tiempo. Y yo lo veo incluso lógico, porque no podemos pretender que personajes se queden estáticos sencillamente porque así es el personaje, porque no tiene sentido que Sherlock, un hombre de hechos, que solo se mueve por lo que ve, luego se deje llevar por las emociones. Yo sinceramente lo veo incluso lógico, lo veo como parte de la vida, como parte del crecimiento como de cualquier personaje, y eso demuestra que Sherlock se vuelve mucho más que solo literatura, sino que pasa a convertirse a un reflejo del hombre, de la sociedad, de la humanidad y el crecimiento de esta. Y lógicamente tiene que crecer, no podemos pretender que Sherlock se mantenga estático. Y estos 13 relatos los tuve que leer con lentitud, sobre todo porque eran muy buenos. Yo siempre lo digo y siento que estoy sugestionada porque me fascina Sherlock Holmes, pero cada libro que leo de Sherlock me parece mejor que el anterior, sobre todo porque van agarrando complejidad. Yo me acuerdo que los relatos cortos de Sherlock, las aventuras, las memorias, me fascinaban sobre todo porque eran casos sencillos, no diría predecibles, pero que no requieren demasiado uso del intelecto, que te lo pasas bien mientras lo vas leyendo, y esto se sentían mini novelas, porque les explico. Las novelas de Sherlock son casos extendidos con mayor grado de complejidad que requieren pues de más tiempo para ser desarrollados. El signo de los 4, el estudio en escarlata. No pueden ser relatos cortos de, por ejemplo, las aventuras, porque son casos con un poquito más de complejidad, con más villanos, con más personajes involucrados, pero que sencillamente no puede ser un relato de 30 páginas. Sin embargo, pues las aventuras son casos breves que se resuelven rápido, que demuestran la agilidad y la proeza que tiene Sherlock sobre cualquier otro policía, otro detective, su singularidad, lo único de su personaje. Y siento que en el regreso esos relatos cortos se acomplejan muchísimo más y me hubiera gustado incluso ver algunos como una novela completa, sobre todo el caso Charles August Middleton, el número 7. Creo que ese pudo haber sido perfectamente un libro entero, ya que se presenta un villano muy complejo que siento daba muchísimo más potencial para algo grande y no lo sé. Para mí este libro ya se nota que Arthur Conan Doyle no puede simplificar a Sherlock Holmes, que ya se ha vuelto una masa imparable que cae por una montaña y no puede ser algo sencillo de leer, no pueden ser relatos cortos sin importancia, sin más, sino que ya vemos cómo Sherlock Holmes está afectando la mentalidad de Arthur Conan Doyle y para mí es brillante. No pude leerlo en menos tiempo porque no podía agilizar la lectura, me estaba encantando, me estaba fascinando, le puse 5 estrellas, obviamente como hago con todos los libros de Sherlock, pero este sin duda alguna se sintió como de los más difíciles de leer, de los más complejos, que menos mal he leído 5 libros de Sherlock con anterioridad, porque de haber empezado aquí habría sido muy difícil de mantener el ritmo y sencillamente me parece fascinante. Y no fue el último libro que leí en el mes de mayo, de hecho creo que el último fue el de Letters to a Young Poet, pero creo que el último relato lo habré leído el 30 de mayo o el 31, o sea, a nada de terminar el mes, y por eso menciono esta como la última lectura de mayo, pero hablando sinceramente, esta fue una lectura que me acompañó todo el mes de mayo y me fascinó. Pero bueno, 2 aclaraciones. ¿Dónde está la lectura rusa del mes de mayo? No hay. Algo pasó este mes, perdí el hilo, pero no se preocupen porque voy a recompensar esa lectura en el mes de junio. De hecho, ya leí la lectura del mes de mayo del reto ruso en junio. Oficialmente llevo 5 libros rusos leídos este año y leeré otra de la misma autora. Se trata de Irene Nemirovsky. Si ven los shorts aquí de YouTube, conocen todo mi tema con Irene Nemirovsky, como pensaba brevemente que no era una autora rusa de verdad, pero no, todo en orden, sí es una autora rusa. Por lo tanto, tendré que hablarles de 2 libros rusos en el resumen de lecturas de junio, lo lamento por eso. Pero bueno, ven que mayo, a pesar de haber leído solamente 6 libros, fue un mes bastante reflexivo. Sí conseguí lecturas de
de 5 estrellas, pero estoy teniendo un margen diferente para elegir las mejores lecturas del año y muchas de las lecturas que le pongo 5 estrellas, que son las de Sherlock básicamente, no todas van a pasar el filtro y van a llegar a mis mejores lecturas del año, lógicamente porque no puedo poner 20 lecturas favoritas al final del año y solo un libro de Sherlock se quedará al final. No he terminado los libros de Sherlock, me quedan por leer estos de aquí, estos últimos 3, que veremos qué hago con ellos en el mes de junio, no sé, me voy a echar a llorar o los leeré en verano, ya iremos viendo. Pero bueno, con estas pertinentes aclaraciones creo que ya podemos dejar el resumen de lecturas hasta aquí. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Sé que por más que yo lea menos 10 libros al mes, siempre encuentro la manera de enrollarme y hacer esto eterno y que los videos me queden de media hora. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios qué libros leyeron ustedes en el mes de mayo, qué lecturas me recomiendan. Y ya lo saben, todas mis redes sociales están abajo, sobre todo Instagram y Goodreads, tema lectura, Spotify para música, Letterboxd para cine. Estoy viendo las películas de Star Wars. De hecho, me estoy planteando grabar un video que no es muy literario, podría ser literario si me lo permiten, pero hacer un resumen de todo lo que he visto en el año hasta ahora, porque llevo 100 películas vistas este 2025 y no quisiera pues hacer un video al final del año de 300 películas vistas. Yo creo que mitad de año y mitad de año puede hacerse perfectamente, entonces pues probablemente caiga un video sobre cine en cualquier momento en el canal, así que vayan a Letterboxd para ir haciéndose los spoilers pertinentes, Substack para escritos y nada, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene en la próxima. Adiós. Se trata... en fin.